Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Y damos gracias a Dios porque en esa infinita bondad Él nos da la oportunidad, nos presta la vida, la salud. Y usted que está en casa, pues esperamos que se encuentre bien. Y a nombre de la Iglesia de la Nueva Jerusalén, Papantla de Olarte, Veracruz, Cerro del Consuelo 103, pues reciba un cordial saludo de la familia pastoral. Y a la vez, pues, el que usted sepa que la familia pastoral, los pastores y la iglesia está orando por cada uno de ustedes, incluso de aquel que no conoce a Dios, que no ha venido a las plantas de Jesús, o usted que pertenece a otra iglesia. La Iglesia de la Nueva Jerusalén está orando por el pueblo en general, por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestro país, y porque esta situación que estamos viviendo, que parece que no tiene un momento ya de término, pues para que Dios sea quien siga tomando el control de cada una de las situaciones que se enfrentan. Y en esta tarde damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede, y vamos a estar viendo un tema más de nuestro expositor. Y en esta tarde estaremos abordando este tema que lleva por título Alcanzando a las nuevas generaciones. Y tenemos, hermanos, una cita bíblica en el libro de Juan 3:16, pero también tenemos otra en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versos 15 al 17, que es el que vamos a estar dándole lectura en esta tarde. Apocalipsis capítulo 3, versos 15 al 17. Dice de la siguiente manera: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bendito Dios, en esta hora te damos gracias, Padre. Adoramos tu nombre, Señor, y en esta hora, Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, rogamos, Señor, la dirección de lo alto, para que esta enseñanza, Padre mío, venga, Padre, a ser de bendición para cada uno de aquellos, Señor, que en su momento estarán sintonizándola, Padre. Tú conoces nuestra vida, Señor. Tú conoces nuestro corazón, mi Dios. Y en esta tarde pongo mi vida en tus manos, Señor, rogándote, Señor, que vengas tú y tomes el trono, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Bendito es Dios. Reiteramos, el tema es alcanzando a las nuevas generaciones. Y qué tan importante es esta temática, porque muchas veces las nuevas generaciones, la juventud, como que se deja así como que un poquito olvidada, como que, son chamacos, no saben. No, a ellos no les delegue responsabilidad porque no van a cumplir. Cuando la verdad es que en la juventud está un potencial tremendo, un potencial en todos los ámbitos, un potencial en el área física, en el área psicológica, en el área laboral, en el área, no sé, si tan solo si hablamos de las diferentes competencias que hay en los diferentes deportes, en las diferentes disciplinas, pues la mayoría son jóvenes. Son adolescentes, son jóvenes. ¿Y cómo empezaron o cuándo empezaron esa preparación? Desde su niñez, desde su infancia. Entonces, en esta tarde, el tema, hermanos, nos lleva a tomar en cuenta a estas generaciones. Y para ello quisiera, de manera así muy general, mencionar las etapas por las que pasa la vida de un ser humano, desde el momento mismo de la concepción hasta el término de la vida de cada ser humano. Y de acuerdo a un estudio que trata de tasar edades o etapas, encontramos 7 etapas que pasa el individuo. Y la primera etapa es la fase prenatal, o sea, la que va desde el momento de la concepción hasta el momento en que, antes de que el niño nazca, pues es prenatal, antes del nacimiento. Posteriormente tenemos la infancia. La infancia abarca las edades de los 0
a los 6 años. Es un aproximado, en algunos tal vez sea a los 7, pero no es el margen muy amplio. Después de la infancia viene la tercera etapa, que es la niñez, que va de los 6 a los 12 años, la niñez. Después tenemos la adolescencia, de los 12 a los 20 años. De ahí encontramos ya a la juventud, de los 20 a los 25 años, en un aproximado. Y después de la juventud, obviamente viene la edad de la adultez, que va a partir de los 25 años a los 60 años, 65 más o menos, donde empieza ya la tercera edad, o la edad del adulto mayor, hermanos. Y pues creo que es de nosotros sabidos, hermanos, y en esta tarde vamos a tratar de ver algunos aspectos. Y si usted puede observar aquí en el centro de nuestra lámina, tenemos una palabra, generación, y tenemos aquí un símbolo. Este símbolo, se llama arroba. Tal vez los adultos mayores hoy digan, ¿qué es eso? Otros digan, sí, lo conozco, lo uso en mi correo, en mi cuenta de Face, en tal red social la uso, porque hay adultos mayores que también usan las redes sociales. Y qué bueno, hermanos, no es malo, es bueno. Entonces, la generación arroba. Y nosotros, hermanos, hoy por hoy podemos a veces escuchar a adultos que dicen, en mis tiempos las cosas no eran así. Si ese chamaco hubiera vivido en mi tiempo, viera si no se comportaría. Pero hermanos, la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y a nosotros nos tocó vivir en un tiempo diferente. A usted como adulto mayor le tocó vivir en otro tiempo diferente. Al adolescente de hoy le está tocando vivir en otro tiempo diferente. El joven está viviendo otra época. Y bueno, hermanos, como hijos de Dios nos corresponde solamente, como les decía en un inicio, seguir rogando a Dios misericordia por todos los habitantes del mundo, hermanos. Y en nuestra iglesia, por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes. Y hermanos, tenemos aquí, hermanos, un primer punto, hermanos. Y vamos de manera breve, vamos a retomar como primer punto este apartado, niñez contra adultez, niñez frente a lo que es la etapa de la adultez. Y bueno, históricamente, hermanos, nos menciona nuestro expositor que hace décadas atrás, a mediados del siglo XIX, a inicios del siglo XIX y mucho antes todavía, había un cierto, digamos, un paso así inmediato de la niñez a la adultez. ¿Por qué? Porque no había ese énfasis como lo hay hoy en día, y tan solo en las escuelas dicen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, NNA, niños, niñas y adolescentes. Y antes solo era niñez. Y de la niñez inmediatamente el niño a sus 12 años, a sus 13 años, pasaba ya a otra etapa, que era la etapa de la adultez, así de manera directa. ¿Por qué la adultez? En el sentido de que se encontraba inmerso ya en una vida productiva. A esa edad, el niño, el adolescente, ya era responsable de generar un ingreso y de apoyar en casa con ese ingreso. La niña, a los 12, 13 años, ya era su responsabilidad hacer tortillas, hacer la comida, lavar la ropa y demás. Por eso se dice que en ese tiempo, en el siglo antepasado, porque ya estamos en el siglo XXI, en el siglo antepasado aún todavía no había un margen, no había una etapa intermedia entre lo que es la niñez y la adultez. De manera inmediata, o sea, ya estás, y al poco tiempo el jovencito de 13, 14 años se casaba y empezaba ya una nueva familia. Cuando hoy, hermanos, hoy, usted y yo lo sabemos, hermanos, ahora se hace énfasis en una etapa intermedia entre lo que es la niñez y lo que es la adultez. Y esa etapa se engloba de manera general en lo que es la juventud. En
en una manera de decir, bueno, ahora en esa etapa de la juventud se le da énfasis, mi hermano, a lo que es el aspecto de la preparación académica. Antes ustedes lo saben. Tal vez hay ancianos, adultos mayores de 75, 80, tal vez más edad, que solo estudiaron tal vez la primaria. Pero en esa primaria abarcaron contenidos que parecía que era ya de preparatoria. ¿Por qué? Porque se trataba de englobar todo. Y hoy no, hermanos, hoy tenemos desde preescolar, más desde el maternal, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y la universidad. Entonces, hermanos, todo esto ha ido modificándose. ¿Por qué? Porque la exigencia social así lo ha hecho necesario. Pero, hermanos, nos menciona aquí, hermanos, algunos aspectos y volvemos a este punto. En este punto, hermanos, pues muchas veces es donde se transcurre la mayor parte entre lo que es la adolescencia y la juventud. Ahorita, hermanos, de acuerdo a la edad que se establece como juventud de los 20 a los 25 años, regularmente a los 25 años el joven ya terminó su carrera, ya tiene un proyecto de vida ya determinado y ya está enfocándose hacia una vida laboral productiva. No sé si es un ingeniero, si es un arquitecto, si es un médico, un enfermero, una enfermera, cualquier tipo de trabajo. E incluso aquel joven que no estudia, bueno, a sus 25 años ya tiene definido qué es lo que va a hacer o qué es a lo que se está dedicando. Tal vez a la albañilería, tal vez es carpintero, tal vez panadero, pero ya a los 25 años ya debe tener definido, hermanos. ¿Por qué? Porque hablamos ya de una edad en la que la fuerza física, en donde las potencialidades del individuo están a su máximo esplendor. Entonces imagínense a alguien a los 60 años apenas decidiéndose a qué se va a dedicar, pues ya casi va a recibir su pensión y no terminó de decidirse a qué se iba a dedicar. Pero bueno, hermanos, entonces nos dice que ahora, hermanos, está este aspecto, la preparación académica. Pero fíjese, hermano, algo importante es que nos menciona el expositor que entre esa reestructuración, entre ese establecimiento de una etapa, de darle, no sé, ciertos privilegios al niño, al adolescente, al joven, se ha generado un espacio que hace propicio el ocio. ¿Qué es el ocio? El ocio es los tiempos en que el niño, en que el adolescente, en que el joven no hace nada, no hace nada. Y hoy, pues hasta así como para que no se oiga así como que feo, le han puesto un nombre y se dice la generación Nini. O sea, ni estudio, ni trabajo, ni produzco, ni ayudo, o sea, nada. Y orgullosamente muchos jóvenes dicen, no, pues es que yo soy un nini. Y mientras yo viva en casa de mi mamá, en casa de mi papá, pues me tienen que mantener. Y qué tremendo, hermanos, cuando nos regresamos a este punto y ahí veíamos que en este tiempo, pues el pequeño, el jovencito, a una edad muy corta, pues ya estaba cargando una responsabilidad. Pero bueno, gracias a Dios porque pues Dios es el que prepara, hermanos, todas las políticas que hay. Y bueno, en este devenir, hermanos, en esta transición, en este transitar, ahora hablamos de muchos derechos, pero hablamos de pocas obligaciones. Hoy el niño, hoy el adolescente conoce sus derechos y dice, es que ¿por qué me vas a mandar a trabajar? Si los derechos de los niños, dice más el artículo constitucional, dice que no debe trabajar si es menor de 14 años. Ah, se lo saben muy bien. Y hay pocas obligaciones. Los gobiernos están muy enfocados, hermanos, en salvaguardar los derechos. Y no es malo, es bueno. ¿Por qué? Porque en tiempos pasados, pues había demasiadas situaciones que vulneraban así de una manera muy, muy grotesca los derechos de los niños, que atentaban contra la integridad física, contra la integridad emocional. Sí es cierto,
pero muchas veces, hermanos, estos muchos derechos y estas pocas obligaciones, hermanos, generan esto, generan una situación de ocio, una situación de irresponsabilidad. Entonces, hermanos, es importante que tengamos cuidado, hermanos, sobre todo los que son padres de familia, que han conocido a Dios. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instrúyelo, guíalo, corrígelo cuando sea necesario, hermanos. Estos muchos derechos y estas pocas obligaciones ha provocado, hermanos, que la juventud ahora no se vea como una etapa de responsabilidades, no se vea como un lapso de tiempo en el que el varón, en el que la jovencita tiene que decidir qué va a hacer, a qué se va a dedicar, cómo va a apoyar en casa. Se ha convertido ahora en un estatus. En un estatus. Y un estatus es un nivel, es un modo de vivir. Y repito que dice el joven: no, pues yo no me he casado, a mí que me tienen que seguir manteniendo. Yo estoy estudiando y no tengo ninguna responsabilidad. Y bueno, hermanos, aquí es importante ir nosotros viendo cuáles son los aspectos o qué prácticas o qué costumbres, qué hábitos están dando en casa para hacer responsable al niño. Tal vez no lo mande usted a trabajar. ¿Por qué? Porque la situación también de inseguridad es tremenda y ya hoy por hoy no se puede mandar a un niño, es más, muchas veces ni a la tienda a comprar. Pero hermanos, esto nos lleva, hermanos, fíjese, hoy hablamos, hermanos, de una juvenilización de la sociedad. O sea, yo no quiero responsabilidad, yo no quiero ningún compromiso, entonces yo me sigo declarando joven. Y es una persona que en momentos vive como adulto, y cuando ya siente que la carga es pesada y ya no, entonces se regresa a casita y sigue viviendo como el joven. De repente va y tiene ciertos círculos de amistad y se comporta como una persona grande. No, yo ya no, a mí ya no me manda nadie, yo ya soy grande, pero al ratito regresa a casa con mamá y con papá. Entonces no quiero compromisos, no quiero ninguna carga, no quiero una responsabilidad. Entonces me ubico aquí. Vamos a entrar a la juvenilización. O sea, soy joven, y como soy joven, no pasa nada, yo no tengo ninguna responsabilidad. Se acabó el gas. Ay, mamá, pues a ver cómo le haces, porque está caro el gas. Hay que pagar la luz. Ay, mamá, pues a ver, búscale, apúrate, porque hay que pagar la luz. Papá, ya llegó el recibo del agua. Porque el joven de 35 años, de 30 años, sigue todavía esperando que sea mamá, que sea papá quien siga cumpliendo con esas responsabilidades. ¿Por qué? Porque desde la temprana edad hubo pocas obligaciones. Entonces, mi hermano, en ese estatus, en esa juvenilización de la sociedad, el joven quiere andar a la moda. Él quiere andar a la moda. Él quiere traer, no sé, lo que trae el otro joven, él también lo quiere portar. Él quiere pertenecer a un grupo. Pero a un grupo así como que de alcurnia, o sea, no cualquier, no, sino un grupo donde, y como aquel va vestido con tal ropa, de tal marca, de tal diseñador, de tal, pues yo también. Como aquel tiene esto, yo también. Pero hermanos, ¿cuáles son sus obligaciones? Papá, mamá, ¿qué obligaciones le estás dando? ¿Le has delegado a tu hijo, a tu hija? No, pues es que es mi niño, es mi niña. Está bien, qué bueno. Pero como hijos de Dios, la palabra de Dios nos lleva, hermanos, en la Biblia a diferentes porciones, hermanos, pasajes de la Biblia que invitan al joven a vivir una vida que agrade a Dios. Dice después, hermanos, entonces, al darse todo esto viene una madurez tardía. Y eso en los que maduran, porque hay unos que ni a los 50 ni a los 60 siguen igual. Y siguen acomodaditos ahí con mamá y con papá, total. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, porque
Imagínese que alguien va a ir a llevar el mensaje y le va a ir a decir a alguien, es que mira, instruye a tu hijo, orienta a tu hijo debe ser productivo, tu hijo. Sí, pero usted que le está yendo a decir, usted tiene a su hijo en casita. Ahí está viendo la tele, se cansa de estar acostado, se levanta, no sé, a asomarse, a ver qué hay en la cocina, qué hay de comer, abre el refri, hay esto, hay lo otro. Entonces, no podemos, hermanos. Y la palabra de Dios lo dice claramente, hermanos. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Decía en un inicio, muchas veces al joven, precisamente por eso, porque se dice, es joven, no sabe. Ni le digas porque no te va a responder, te va a decir que sí, pero no es cierto. Entonces muchas veces como que el mismo adulto tiene la culpa porque no cree al joven capaz de asumir una responsabilidad. Cuando repetimos, el joven está con todas sus potencialidades al 100%, hermano. Su vista no está desgastada, sus fuerzas, sus articulaciones, hermanos, puede subir y bajar escaleras, puede ir y venir, correr. Pero a veces el padre dice, no, es que no puede. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, hermanos. Entonces, viene una madurez tardía. Ya, le repito, ya cuando tiene como 40, 45 años ya está empezando. Llegan los 50, como que ya se está decidiendo a ver qué va a hacer. A ver si va a hacer su casita o no la va a hacer. Si va a trabajar o no va a trabajar. Es que está lloviendo, no vayas, hijo, te vas a mojar. Es que el sol está fuerte, hijo. No, te va a hacer daño, te vayas a deshidratar por ahí. ¿Qué tal? Hermanos, usted y yo tenemos que empezar a tomar, hermanos, esa responsabilidad. Hermanos, cuando sucede todo esto, hermanos, hay algo que está influyendo de manera muy importante, hermanos, que es la tecnología. La tecnología, hermanos, hoy por hoy está a la orden del día. El internet, hermanos, y más con esta situación que estamos viviendo, el internet se ha convertido en una herramienta necesaria hoy sí. Pero hermanos, tenemos, hermanos, aquí hablamos de la generación de los microsegundos. Yo buscaba, hermanos, y un microsegundo es la millonésima parte de un segundo, ¿se imagina? Ni siquiera en lo que dura un chasquido de dedos es un microsegundo. O sea, haga de cuenta esto dividido en millones de partes iguales, hermanos. ¿Y a qué vamos con esto? A que hoy, mi hermano, la generación de los microsegundos vive pegada al internet. Vive pegada a los diferentes dispositivos, hermanos, que nos ofrece la tecnología. ¿Por qué? Porque ahí, hermanos, encuentra, no sé, amigos, encuentra muchas situaciones, hermanos. Pero fíjese qué tremendo, hermanos. Porque aún con todo y esto, hermanos, hablamos de una situación de nomadismo. ¿Nomadismo en qué aspecto? Nomadismo en el aspecto de decir, y se los comentaba ya hace un momento, ahorita soy grande. No me molestes, papá. Ya no me digas lo que tengo que hacer porque yo ya soy grande. Ya soy mayor de edad, ya no necesito que me estés indicando. ¿Y sabes qué? A veces pasa como el hijo pródigo. Yo, mira, dame lo que a mí me toca y yo voy a hacer mi vida. Y ya agarran y se van. Pero a la vuelta de los meses, de los días, tal vez de los años, del año, siente que no era lo que pensaba ni como pensaba. ¿Y qué pasa? Ahí va de regreso, con mamá y con papá. Vive como un adulto, pero regresa. ¿Por qué? Porque ahí está, mi hermano. No se pierde este estatus. Ahí está mi lugar. Quiere vivir como un hombre casado, pero al ratito, no, ¿sabes qué, mamá? No funcionó, hijo. No, mamá, no, es que yo pensé que era diferente. No te preocupes, hijo, vente a la casa. Tú aquí sigues teniendo. ¿Y qué pasa? Es que yo tengo un hijo. ¿A poco? Sí, es joven. ¿Qué edad tiene? Tiene 15 años, tiene 18, tiene 20, tiene hasta 25, tal vez hasta 30 años. Es joven. No, ya tiene 35, 30, ya va a cumplir 40. Dios santo, ¿y cuándo piensa hacer que su hijo sea responsable?
Que su hijo sea una persona, que su hija sea una persona que asuma su responsabilidad. Que la jovencita deje de andar haciendo en prácticas que no agradan a Dios, hermanos. Porque le repetía, ¿cómo va usted a ir y a decirle al vecino? ¿Cómo va usted a ir y a decirle al alma que está batallando con su hijo? ¿Cómo le va a ir a decir? No, dile, es que tienes que hacerlo. Su hijo se tiene que corregir. Tal vez no le digan, pero si la conocen o lo conocen, tal vez la persona va a pensar, ¿cómo? Mi hijo se tiene que corregir, y entonces el tuyo, ¿cómo? Entonces, ¿qué responsabilidad tan grande tiene el pueblo de Dios, hermanos? Hay una inestabilidad, hermanos. Hoy hablamos, hermanos, de jovencitos, de adolescentes, hermanos, que dicen, quiero olvidar lo que pasó y quiero empezar de nuevo. A los 16 años, a los 18 años, decir es que quiero que lo que pasó quede en el olvido y quiero rehacer mi vida. Rehacer tu vida, ¿a los cuántos años? Por eso hablamos de este fenómeno del nomadismo. Quiere vivir como una mujer casada, quiere vivir como una mujer ya realizada, pero al ratito, no, pues que seguir bajo la tutela. ¿Eso de qué habla, hermanos? Eso habla, hermanos, de que por ahí hay algo que no está funcionando bien. Por ahí hay algo que todavía en casa se sigue tal vez fomentando, hermanos. Es importante que usted como padre, hermanos, guíe a su hijo, lo oriente, le delegue responsabilidades. Y si el muchachito, la muchachita ya está viviendo como un adulto, pues ni modo, hijo, afronta tu situación. Enfrenta lo que tú mismo buscaste, lo que tú saliste a traer. Esta inestabilidad, hermanos, hoy hablamos de muchas situaciones, lamentablemente, hermanos, de jovencitos, de adolescentes, incluso volvemos a lo mismo, de personas que se acomodaron en este espacio. Y que tal vez cuando se sintieron solos, que tal vez cuando mamá faltó, que tal vez cuando aquel que proveía faltó, entonces no supieron qué hacer. Y entonces, ¿qué hicieron? Muchos buscan una puerta falsa. Muchos buscan una solución equivocada. ¿Por qué? Porque no hubo una buena orientación. Porque mamá y papá se encargaron de resolverle la vida. No es malo. Si usted puede ayudar a su hijo, a su hija, apóyelo. Es bueno. Si su hijo ya se casó, ya tiene una familia y usted tiene como padre la posibilidad tal vez de apoyarle, apóyele. Pero no cargue la responsabilidad que le toca a él, porque el día que usted no esté y usted le está cargando la responsabilidad que le toca a su hijo, que le toca a su hija, ¿qué va a hacer su hijo cuando usted no esté? Por eso volvemos a lo mismo, volvemos a este punto. Hay inestabilidad emocional, inestabilidad laboral. Va y trabaja unos días, dice, ay, es que está muy pesado ese trabajo, es que ese patrón es muy exigente, es que voy a buscar acá. Hay una inestabilidad. Hermanos, hoy por hoy los jóvenes dicen, no, y volvemos a este símbolo, la generación arroba. Y la generación arroba, hermanos, son los pequeños, son los jóvenes, tal vez ahorita que tengan tal vez hasta 25 años. Ya los demás, hermanos, ya no somos una generación arroba. Nos hemos tenido que integrar porque hay una necesidad tremenda. En lo personal, créanme que en lo laboral estamos batallando. Porque ahorita todo es vía internet, todo es en línea, en plataformas, y de repente nos topamos con cada situación. Pero nosotros ya no somos generación arroba. Aunque alguien se quiera acomodar ahí, no es ya de esa generación. De esta generación son los jovencitos. Entonces, mi hermano, al adulto, a la persona de 30, de 35, de 40 años o más, le corresponde orientar a los que pertenecen a esta generación, aquellos jovencitos que tienen inestabilidad, aquellos jovencitos que viven en un nomadismo social, aquellos que están tal vez inmersos en lo que es el mundo de la tecnología. A ti como adulto, a mí como adulto nos corresponde orientarlos.
Nos corresponde decirles: hey, ¿qué te pasa? Por ahí no es. Mira, eso es bueno, pero mira, mejor vamos a buscar a Dios. Mira, haz esto. Mira, no vayas por allá. Pero muchas veces hay quienes se siguen queriendo acomodar en esta generación. Y ahí van con los muchachitos de 18, de 15, de 20 años. Cuando ya no de su lugar, cuando lo que les corresponde, lo que nos corresponde es guiarlos, oriéntalos. ¿Para qué? Para que no se pierdan. Para que no se pierdan, oriéntalos. Dice entonces, hablamos de una sociedad inclusiva, pero aún en esa sociedad inclusiva hay intolerancia. El mundo vive una intolerancia, hermanos, tremenda. Tenemos, hermanos, estos jóvenes, esta generación vive, hermanos, rodeado de necesidades. A pesar de que dice: no, yo en mi Face tengo no sé cuántos miles de amigos, en mi Instagram tengo tantos también. Hermanos, resulta así como que contraproducente decir que tenga necesidad, que viva en una situación de soledad, si me está diciendo que tiene miles de amigos. Déjame decirte que el amigo se llama Jesucristo. Y que aun cuando tú tengas tantos amigos en tus redes sociales, ninguno de esos amigos va a estar cuando la situación se torne difícil. El único amigo que no te va a fallar, el único amigo que va a estar ahí siempre, se llama Jesucristo de Nazaret. Hay una decadencia total, hermanos. Hay una perversión tal que hoy en los dispositivos móviles, hermanos, encontramos de todo. Y no necesitas ni siquiera entrar a grandes. Está a la vista. El adolescente tiene al alcance tantas situaciones. Por eso yo insisto, el adulto tiene que vigilar, el adulto tiene que cuidar, el adulto tiene que guiar, el adulto tiene que orientar. Y no tiene que tratar ahí como que también me voy a ir, como que me acomodo con ellos y también voy a entrarle. No, mi hermano, ya no. Ya no, porque entonces, si Dios te ha puesto a ti como adulto en una familia, si Dios te ha puesto a ti como adulto en un grupo de jóvenes, no es para que te vayas con ellos y te vayas en la misma corriente. Es para que tú vayas ahí vigilando y seas ese pastor que les ayude y que vayas con la vara y los vayas orientando. Y cuando veas que aquel ya se va yendo por otro camino, tú vayas y con tu varita le digas: hey, ¿qué pasó? Con esa varita del Espíritu Santo tú puedas decirle: por ahí no es, te vas a caer, te vas a ir al voladero. Pero a veces tal parece que el adulto también ahí va con el otro al voladero. Entonces, ¿quién va a guiar, hermanos, a estas nuevas generaciones? ¿Quién las va a guiar? Si a veces el mismo adulto que se quiere seguir llamando y acomodando en la juventud, pues sigue cayendo en los mismos errores. Es necesario, mi hermano, que me escuchas, hermano adulto que estás oyendo, que ubiques tu vida, que te ubiques, que ubiquemos nuestra vida y que le pidamos a Dios que nos ayude, hermanos, porque la juventud, la generación arroba, necesita conocer a Dios. Necesitan conocer a Dios, a ese Dios que tú y yo hemos conocido. Necesitan un remedio, hermanos, a esa necesidad que tienen, a esa situación de inestabilidad, de nomadismo. A todo esto, mi hermano, necesitan una solución, un remedio. Y ese remedio, te lo repito, se llama Jesucristo. Es el remedio. Necesitan, hermanos, encontrar y escuchar ese mensaje. Pero un mensaje, hermanos, íntegro, un mensaje completo, un mensaje sin adulterar. El joven necesita que tú vayas y le digas que hay alguien que dio su vida. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y cuando habla del mundo, ahí van los adolescentes, ahí van los jóvenes. Pero los adolescentes que son adolescentes, los jóvenes que son jóvenes, mi hermano, es necesario que tomemos nuestro lugar y vayamos y orientemos a los demás. Necesitan, mis hermanos, encontrar ese mensaje. Y para eso, hermanos, a veces es necesario que tú y yo como adulto hagamos uso de las TIC.
¿Qué son las TIC? Las tecnologías de la información y la comunicación. Es necesario, no es malo que las uses. No es malo que uses un celular. No es malo que uses una computadora. No es malo que uses ningún dispositivo. Lo malo es cuando no se usa para llevar ese mensaje de salvación a la juventud. La juventud, la adolescencia necesitan salvación. Salvación, porque la palabra de Dios dice en Juan 1:12: y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú y yo somos hijos de Dios, necesitamos llevar a esta generación necesitada a también ser hijos de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios te ha puesto, repito, en un lugar, porque Dios quiere que tú hagas lo que a ti te corresponde hacer, que yo haga lo que a mí me corresponde hacer, y no seguir, hermano, siendo muchas veces casi quienes los llevemos a hacer cosas equivocadas, quienes los induzcamos a ir a sitios que sabemos de antemano que no son sitios que honran el nombre de Dios. Entonces, en esta tarde, ese es el reto, joven. Ese es el reto, adulto. Joven que ya conoces de Dios. Joven que tienes 20, 25 años y que ya conoces a Dios. En Dios no hay edades. Tú también puedes ir y llevar este mensaje. Tú también puedes llevar este mensaje de salvación. Entonces, tenemos una gran responsabilidad. No es solamente hablar y decir, tenemos que hacer, hermanos. Al joven que te encuentres, a la jovencita que te encuentres, habla de la palabra de Dios y dile cuán necesario es que vaya a las plantas del Dios Todopoderoso. Damos gracias a Dios. Padre mío, adoramos tu nombre, Señor. Te bendecimos, Señor, y te rogamos, Señor, que tú en esta hora, Señor, seas, Padre, que nos ayude. Hay jóvenes, Padre, hay adolescentes que están batallando. Hay jóvenes que están tal vez viviendo una situación de vicio, mi Dios. Hay jóvenes que están atados tal vez a una adicción, Padre. Pero también hay jóvenes que tú has llamado para que vayan y lleven ese mensaje de salvación, ese mensaje que se necesita oír, Padre mío. En el nombre poderoso de Jesús te rogamos, Señor, tu gracia y tu misericordia, mi Dios eterno. Bendito, Señor, te adoramos, Padre mío. Amén. Amén. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él nos ama. Y pues, joven, si tú estás oyendo esta transmisión, si tú estás sintonizando, Dios te ama. Y no importa la edad que tengas, Dios tiene la solución a tu problema. Amén. Dios les bendiga.